Bien, ahora sí pasamos al cuarto punto del orden del día, que es la comparecencia a solicitud de 4 diputados del Grupo Parlamentario Popular de doña Nagore Goicoechea de Arquer para informar en calidad de interesados sobre el proyecto de ley trans y las reivindicaciones del colectivo LGTBI. Los tiempos de intervención serán los siguientes: 10 minutos para la intervención de la compareciente, 15 minutos para las preguntas del grupo parlamentario proponente y 10 minutos para el resto de los grupos parlamentarios. Comenzamos entonces con la exposición previa de doña Nagore por espacio de 10 minutos. Cuando usted quiera. Hola, me llamo Nagore, tengo 21 años, soy estudiante de psicología y esta es mi historia. Empecé a considerarme trans con 15 años. Para mí fue, como dicen ahora, darme cuenta de algo que siempre había estado ahí. Rechazaba mi cuerpo. Mi psicóloga me diagnosticó con disforia de género o incongruencia de género, como lo llaman ahora. Os voy a decir las razones. Yo nunca fui muy femenina. De pequeña me daba igual mi aspecto y solo me importaba ir cómoda para poder jugar. Me encantaba trepar. Recuerdo ver a mi madre mirando desde abajo, preocupada, mientras yo escalaba la zona de mayores, antes casi de aprender a andar bien. Desde muy pronto rechacé los vestidos. Son incómodos y no te dejan moverte con libertad. Mi ropa favorita era un peto y me puse muy triste cuando dejé de caber en él. Pantalones flojos, camisetas de mi hermano, siempre iba vestida de cualquier manera. En clase no encajaba. No me entendía con mis compañeros. Tenía 2 amigas y el resto de la gente era para mí irrelevante. Siempre estaba en mi mundo, haciendo manualidades o imaginando historias fantásticas. Y en esa época nunca tuve ni un problema con mi sexo, con mi cuerpo. Mis padres sabían que yo era simplemente una niña que se divertía con cosas que no se asociaban a mí. Sin embargo, al llegar la pubertad, eso cambió. A los 9 años me empezaron a crecer los pechos y la cadera, y a los 10 me bajó la regla. Medía 1,70 a los 12, y nada de eso gustaba a mis compañeros. Empezaron a meterse conmigo. Ya lo hacían antes, pero yo nunca le daba importancia. Hasta que llegó un punto en el que era imposible ignorarlo. Gorda, jirafa, bicho raro, tonta. Los insultos no eran muy originales, y se repetían continuamente. Empecé a mirar mi cuerpo, a comprobar qué era lo que había mal en mí para que a nadie le gustase. Y lo encontré. Mis pechos, que ninguna chica más tenía. Mi cadera, que tampoco aparecía en mis compañeras. Mi ausencia de preocupación por mi imagen, mi rechazo a los vestidos, a las faldas, al maquillaje, a las fiestas. Tenía 12-13 años. Así que empecé a ocultar mi cuerpo bajo sudaderas enormes y pantalones flojos. Se seguían metiendo conmigo y yo cada vez iba escondiéndome más. Por momentos intentaba ser más femenina, encajar con las demás, pero lo odiaba tanto que no era capaz de mantenerlo. Con 15 empecé a ir a terapia. Allí mi psicóloga me diagnosticó con disforia de género y me dijo que si transicionaba mis problemas desaparecerían. Yo me lo creí y me metí en redes sociales. Allí los colectivos trans me aconsejaron cómo aplastarme el pecho para que se me notase menos, lo que provoca grandes dolores, dificultad respiratoria e incluso puede hacer que se te rompa alguna costilla. Me dijeron lo que debía hacer si quería conseguir rápidamente hormonas y me explicaron que, aunque los médicos se opusieran, ellos hacían presión para que me las dieran. Por suerte, mis padres no me dejaron. Por suerte, me sacaron de mi psicóloga firmadora. Por suerte, me llevaron con otra psicóloga que ni mencionó el tema trans. Simplemente me ayudó con mis problemas de autoestima y de socialización. Por suerte, encontré a José Rasti en mi facultad. Repito, por suerte. Yo aprendí que mis problemas no venían de una identidad trans oculta, sino que la transición se me había presentado como solución a unos problemas previos. Que si hubiera transicionado, esos problemas no se habrían ido, porque yo no tenía ningún problema con mi sexo. Tenía un problema con las expectativas que caían sobre mí por ser mujer y con el bullying que me habían hecho. Y sí, podéis decirme que es un caso particular y que no se debe legislar sobre ellos, pero no soy solo yo. Amanda tiene ya 350 familias y creciendo cada día, y todos y cada uno de sus casos son iguales. María, que pasó a ser Axel después de ver en redes sociales vídeos sobre chicos trans. Natalia, que pasó a ser Kai tras ver a su youtuber preferida decir que en realidad era un chico porque le gustaban las mujeres y odiaba los vestidos. Tengo amigos trans y sus historias son estas mismas. Alguno de ellos se está hormonando y veo cómo sus problemas siguen estando ahí. El rechazo a su orientación sexual, a su personalidad, el bullying previo. Si esta ley hubiera estado vigente cuando yo tenía 15 años, yo me habría hormonado. Ahora mismo no se estaría hablando Nagore, desistidora, sino Nagore, destransicionadora. Y si esta ley se aprueba ahora, dentro de unos años tendréis a muchas Kai, Axel, Aru, hablando de los daños que habéis hecho sobre sus cuerpos.
Porque cuando se hablan de que solo el 2% se arrepienten, se están hablando de un modelo que nada tiene que ver con el que se pretende instaurar aquí en España y que recoge una terapia exploratoria, el consentimiento de los padres y declara que los tratamientos son experimentales. Por cierto, todo esto ya se está haciendo. Conozco niñas de 16 años con dobles mastectomías hechas, y sí, en Asturias. Menores de 12 años hormonados, sí, en Asturias. Y sé con qué facilidad les recetan esas hormonas si tienen el consentimiento paterno. Para conseguirlo, estas niñas suelen comunicarlo a través de cartas copiadas de Internet. No exagero, copiadas. Las madres de Amanda han compartido estas cartas y se han dado cuenta de que son iguales. Poco después encontraron la fuente, Internet. Hay una carta colgada circulando por redes sociales y exactamente igual a la que presentan las menores, con comas incluidas. En Asturias se está hormonando menores. ¿Sabéis qué pasos siguen para ello? Una menor llega, dice que es trans y quiere hormonas y se las dan. No hay una evaluación como tal, psicológica, previa. Sin averiguar si esa niña no averiguan si esa niña va a notar una mejoría real con esas hormonas o si tan solo va a ser una ilusión que no le va a durar mucho tiempo. Aquí, en Asturias, un psicólogo tiene que ver a las personas que piden un tratamiento hormonal y no evaluarlas, verlas. ¿Queréis saber cómo funciona esa entrevista inicial? Hola, me llamo Kai, soy trans y quiero empezar el tratamiento de hormonación cruzada. ¿Estás seguro? Sí, vale. Y recibe las hormonas, sin exploración psicológica. El nivel argumentativo de muchos de estos adolescentes es el siguiente. Si mis padres no aceptan que yo, que ya tengo 16 años y tengo las cosas clarísimas, me hormone, es que me odian, me maltratan. ¿Cómo voy a cambiar de opinión? Todos los presentes en esta sala habéis pasado por la adolescencia. Todos sabéis que lo que en ella parece claro, en la edad adulta no lo es tanto. Igual algunos seréis punks, otros heavies. ¿Os imagináis haberos hecho cambios irreversibles en aquella época para alinearos con vuestras personalidades disidentes? ¿Qué pensaríais de ello ahora? Si va a salir una ley trans en Asturias, aunque sea dentro de una LGTBIQ+, urge incluir este fenómeno en ella. Que haya una exploración psicológica que determine si la persona que busca hormonas tiene la capacidad de entender todos los efectos secundarios que conlleva, de dar un consentimiento informado, y recalco informado porque tiene que conocer todos los efectos secundarios. Hace poco una médico, no fue de aquí de Asturias, pero bueno, una médico dijo asustada que había chicas que se arrepentían de la doble mastectomía y le decían, bueno, ya me volverán a crecer los pechos. ¿Eso es un consentimiento informado? Bueno, y que recoja también el fenómeno conocido como disforia de género de inicio rápido, como algo diferente a la disforia de género clásica. Voy a repetir, fenómeno. No pretendemos que sea un diagnóstico. Es una etiqueta que se le pone a un fenómeno que se ha observado en todo el mundo occidental. Adolescentes, en su mayoría de sexo femenino, que al llegar a la adolescencia y sin haber presentado previamente ninguna disconformidad con su sexo, se declaran trans y exigen tratamientos médicos y farmacológicos con urgencia, sin pasar previamente por un equipo multidisciplinar que evalúe si esto es lo que realmente necesitan. Hablando de terapias e intervenciones, considero importante hacer otro apunte. Alrededor del 60% de los menores que se identifican como trans son no heterosexuales, gays, lesbianas o bisexuales. Así que para los que estéis pensando que lo que yo defiendo es terapia de conversión, os voy a presentar un caso cercano, real, que conozco bastante bien. Voy a llamar a esta niña Nerea porque sigue siendo menor y no puede verse expuesta al acoso al que me enfrento yo. Nerea tuvo una infancia normal junto a sus hermanas y amigos. Nunca tuvo ningún problema, ni social, ni académico, ni de autoestima. Siempre fue una niña feliz, aunque algo dispersa. Al llegar a la adolescencia, descubrió que era lesbiana y que eso le hacía salirse de la feminidad. Vio cómo su comportamiento se alejaba de lo que la sociedad esperaba de ella. Era una chica activa, llevaba el pelo corto desde hacía años, no le interesaba llamar la atención de los chicos y se sentía atraída por las mujeres. En redes sociales le dijeron que su comportamiento no era el de una mujer, que si no le interesaba la feminidad, quería estar con mujeres, que entonces quizá era trans. Estuvo un tiempo definiéndose como no binaria y luego pasó a ser un chico trans. Justo en ese momento estallaron las críticas feministas a la ley trans. Una mujer puede comportarse como quiera porque su biología no la define y ser lesbiana no es no ser mujer, tan solo salirse de las expectativas patriarcales. Esta chica desistió. Hay una cantidad enorme de chicas lesbianas que son convencidas de pasar a ser chicos heteros, chicas que se rechazan por ser lesbianas. Eso es terapia de conversión. Comparar la terapia exploratoria, que tiene como objetivo que las personas que se autodeterminan como trans puedan tomar decisiones irreversibles desde el bienestar psicológico, con las crueles terapias de conversión hacia homosexuales, que consistían, entre otras cosas, en dolor físico, es ruin. Os lo recuerdo, estamos dando medicamentos y practicando cirugías a menores y jóvenes por rechazar sus cuerpos, sin antes saber de dónde viene ese rechazo. Ahora tienen ustedes la información de lo que está ocurriendo. El Principado de Asturias puede ser pionero en la protección de los y las menores cuando legisle.
o puede contribuir al mayor escándalo de la historia de la medicina. Muchas gracias. Muchas gracias, Nagore. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Popular por 15 minutos. Tiene la palabra, señoría. Gracias, presidenta. Nagore, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí, tu valentía para contar tu testimonio y tu experiencia que dice muchísimo de ti. Yo creo que puedes ayudar a muchas personas, a muchos jóvenes. Efectivamente, la adolescencia es rebelde, ¿no? Todos tenemos dudas, todos queremos o creemos que lo sabemos todos y estamos en la posesión de la verdad. Y luego, bueno, pues cuando ya avanzas en la vida adulta, pues uno ya pues es consciente a lo mejor de algunos errores que hemos cometido. Otras veces cometemos errores, incluso pues somos cabezones y no nos arrepentimos, pero hay otros errores, o bueno, en este caso más que un error, sino una situación, ¿no?, que ha sido complicada y que a veces puede ser irreversible. Por eso creo que puedes ayudar a entender a muchas personas, en este caso muchas mujeres adolescentes, tú lo dices, ¿no?, también cuando nos reunimos previo a esta comisión, pues que se da mucho más en el caso de mujeres que de hombres. Y creo que es una gran labor la que haces hoy aquí, incluso para dar a entender a la clase política, ¿no?, que a veces pues es precipitado dar un paso al frente sin conocer las consecuencias, antes de que cuando uno pues que a lo mejor quiera dar un paso atrás sea tarde o irreversible. Por eso admiro tu valentía. No es fácil hoy que estés aquí, sobre todo cuando pueden existir, pues tú lo has dicho, ¿no?, esa situación de presiones, de reticencias por parte de algunas personas que son intolerables y por lo tanto no tienen ese talante o ese respeto. Yo siempre digo que tú no estás en contra del colectivo LGTBI, todo lo contrario, y por eso hoy estás aquí en un acto de valentía, que es bueno que expreses tus sensaciones personales, que la gente conozca la realidad de lo que tú has vivido y pues a veces las situaciones en las que has tenido que enfrentar y abordar. Yo creo que cuando no se respeta no existe tolerancia. Si no hay tolerancia no hay democracia. Y si no hay democracia existe radicalismo. Y el radicalismo es de la derecha y también de la izquierda. Por eso es bueno que estés aquí, incluso que nos compartas pues cuál es la realidad que vives tú. Y hoy lo has dicho, más de 350 familias en el caso de Asturias, y pues es importante que te escuchen aquellos también que no comparten tus pensamientos, o algunos que hasta desconocen que esta realidad existe. Y por eso quiero, con esta reflexión, hacerte algunas preguntas. Como me decías en tu exposición de motivos que eres estudiante de psicología, me gustaría saber cómo se aborda esta situación desde la facultad y si existe problemática. Gracias. Gracias a ti. Bueno, esto desde la Facultad de Psicología hay dos puntos de vista, como hay en la sociedad, las personas que están a favor de esta terapia exploratoria y las personas que están a favor de una hormonación directa. En general, todos mis profesores están a favor de una terapia exploratoria y de ser prudente, y precisamente así lo argumentan, como por ejemplo, supongo que todos conocéis a José Rasti, que escribió hace poco un libro de Nadie nace en un cuerpo equivocado, que precisamente defiende esta terapia exploratoria y la espera atenta. En mi facultad hay ese punto de vista prudente. También está el punto de vista contrario de dar directamente hormonas y cirugías. Sí que es verdad que este punto de vista contrario es defendido en su mayoría por estudiantes y sin ningún tipo de argumento. De hecho, en segundo de carrera, estoy ahora mismo en cuarto, en segundo de carrera tuve una profesora que defendía esto, y cuando un grupo de personas le preguntamos por estudios que respaldasen su punto de vista, nos dijo que ya lo hablaríamos en la siguiente clase, que no quedaba tiempo, y nunca más nos dejó volver a hablar. Entonces, resulta curioso cómo desde la Facultad de Psicología aparece esto. También resulta curioso que a las personas que somos críticas con la nueva ley trans, con las leyes trans autonómicas, en vez de argumentarnos la postura contraria, nos acosan. Y de hecho, supongo que habéis visto las amenazas de muerte que hay hacia José Rasti. Y bueno, os pongo un ejemplo. El año pasado yo presenté mis dudas con respecto a la ley trans, y en vez de recibir contraargumentos por parte de mis compañeros, lo que recibí fueron gritos e insultos en medio de clase, y la profesora no hizo nada. Hay mucho miedo por parte de las personas que opinan lo mismo que yo de explicarse, porque lo que hay no son contraargumentos hacia nosotros, sino cancelación. Entonces, considero muy importante decir que estas personas que están presentando lo contrario de nosotros
Seguro que tienen argumentos y estudios, pero el caso es que no nos lo han presentado y buscamos precisamente que nos lo presenten para tener un debate calmado y un debate racional sobre el tema. Gracias. ¿Por qué crees, Nagore, que surgen más dudas entre las chicas que entre los chicos, ¿no? Y también me gustaría un poco hilarlo con otra pregunta, y es que el concepto de mujer, ¿cómo lo entiendes tú, ¿no? ¿Qué significado das o cómo definirías el concepto de mujer? Porque, bueno, sí que es verdad que muchas veces cuando surgen estos debates, a veces los políticos creemos que sabemos más que nadie y a lo mejor les hacemos una pregunta tan sencilla como ¿cómo definirías tú la palabra mujer? Y a lo mejor alguno pues se lanza, otro se queda callado, otro a lo mejor directamente no sabría ni cómo definirlo. Bueno, voy a empezar definiendo mujer. Para mí la única definición válida de mujer es hembra adulta de la especie humana. Y voy a explicar por qué. Cuando definimos la palabra mujer, podemos definirlo según dos cosas: la biología o el comportamiento. No hay nada más allá que la biología o el comportamiento. No existen las almas, no existe nada que puedas argumentar desde la ciencia. Mujer es la hembra adulta de la especie humana. Si estás definiendo mujer según los comportamientos, estás diciendo, estás cayendo en el sexismo que dice a las mujeres cómo deben comportarse. Por lo tanto, no hay otra forma de definirlo. Y es precisamente esta la razón por la que hay más chicas que caen en esto que chicos, porque las mujeres tenemos una imposición más rígida sobre la forma en la que debemos de comportarnos. Debemos ser sumisas, debemos estar pues subordinadas al hombre, no de una forma tan estricta como antes, pero sí que es verdad que hay unos comportamientos sumisos asociados a nosotras. Si nos salimos de ello, la reacción de la sociedad es negativa. Entonces, por eso hay ese tipo de hacia la mujer, por eso las mujeres se consideran más trans. Hay otro motivo que también me parece importante decir, y es que a las mujeres se nos diagnostica menos autismo, TDAH y altas capacidades, no porque lo tengamos en menor medida, sino porque se nos hacen menos evaluaciones y se nos hacen las evaluaciones con las medidas masculinas. El autismo, por ejemplo, se presenta de manera diferente en hombres y mujeres. No podemos decir que el autismo en hombres es el mismo que el autismo en mujeres. Y precisamente desde las pruebas, la mayoría de las veces se hacen pruebas a las mujeres con las categorías masculinas. Entonces las mujeres salen como no autistas, cuando realmente estas mujeres están presentando problemas relacionados con el espectro autista. En cuanto a las altas capacidades, no hay una mayor prevalencia de altas capacidades en hombres que en mujeres, porque no existe biológicamente esta diferencia, está completamente demostrado. Pero sí que es verdad que cuando se hacen pruebas, se hacen en mayor medida a los hombres que a las mujeres. Y esto se hace porque a las mujeres, cuando sacan buenas notas, se dice que es muy trabajadora, y a los niños se les dice que son muy inteligentes. ¿Y qué relación tiene esto con el problema que estoy aquí contando? Las altas capacidades, el autismo, el TDAH u otros diagnósticos que se presentan, que se miran menos en mujeres, están relacionados con problemas sociales, problemas de autoestima que tienen las personas. Si tú a una persona con altas capacidades no le haces una intervención, o a una persona autista no le haces una intervención, esa persona va a tener unos problemas de autoestima y unos problemas sociales que va a ser prácticamente incapaz de solucionar por su cuenta. Entonces, ¿cómo no va a pensar que hay algo mal en ella si socialmente no se le está ayudando a absolutamente nada? Y considero que es muy necesario mejorar este tipo de diagnósticos, mejorar este tipo de intervenciones y hacer que las niñas también sean tenidas en cuenta en todo esto. ¿En qué momento, Nagore, en tu experiencia personal, que se puede trasladar a muchas otras realidades de muchas mujeres, en qué momento te das cuenta de que tu situación requiere que no sea tratada con hormonas? ¿Cómo conseguiste abordar esa situación? Bueno, pues hubo muchos puntos que considero importantes. En primer lugar, el rechazo hacia mi cuerpo fue disminuyendo con la terapia exploratoria que hice con una psicóloga, que me ayudó pues a aceptar pues mi forma de ser, a aceptar pues mi forma de relacionarme, y sobre todo me ayudó a entender a los demás y a hacer que los demás me entendieran, porque yo tenía muchos problemas sociales de que yo no conseguía entender a la gente y la gente no conseguía entenderme a mí.
Tengo problemas pues igual con establecer contacto visual de primeras o a la hora de relacionarme al principio con la gente porque no me entiendo muy bien. Y me ayudó mucho con ese tipo de cuestiones. También me ayudó mucho a mejorar la visión que tengo sobre mi cuerpo. Me ayudó a entender que mi cuerpo no es algo que deba agradar a los demás, sino algo que simplemente me permite vivir y ya está, y no tiene ninguna relevancia más, tiene que estar sano y punto. Y me ayudó mucho a todo esto y eso hizo pues que mejorase mucho mi percepción del cuerpo y por lo tanto mi disforia de género fue disminuyendo. Después considero muy importante también la labor, lo que influyó en mí José Rasti en la facultad, porque él no aborda este tema directamente en sus clases, porque no quiere meterse en polémicas directamente en las clases si nadie le ha preguntado, pero sí que es verdad que en sus clases presenta conceptos filosóficos y psicológicos de una forma bastante profunda para primero de carrera, que sí que es verdad que te raya un poco, y sí que es cierto que empiezas a pensar todo un poco, y cuando estás en clase con él te das cuenta de que el comportamiento no es algo que fluye de tu interior, sino es algo que se expresa por todos los aprendizajes que has tenido a lo largo de la vida. El comportamiento no expresa algo interno tuyo, sino que expresa algo externo que se te ha impuesto o que has aprendido a lo largo de tu vida. Y que no viene de la biología tampoco, viene de lo externo. Entonces, es mucho más extenso de lo que puedo ahora explicar, pero sí que es verdad que luego en una tutoría le mencionaron el tema trans, porque en Twitter habla mucho del tema, y él dijo, lo único que os voy a preguntar es ¿qué es ser mujer? Y en ese momento dije yo, vale, yo soy trans, yo soy un chico trans, pero ¿cómo estoy definiendo hombre y mujer? Entonces me rayé un montón porque dije, vale, no puedo definir mujer según el comportamiento, porque es completamente sexista y no hay ninguna evidencia de que el comportamiento surja de la biología. De hecho, hay evidencias de lo contrario. No hay evidencias tampoco de que el cerebro de los hombres sea diferente al cerebro de las mujeres. Entonces, ¿cómo puedo definir mujer sin caer en algo religioso como es el alma y sobre lo que no se podría legislar? ¿Y cómo lo defino? Entonces dije, la única forma que hay de definir mujer es según la biología. Y ahí fue cuando definitivamente dije, esto no tiene ningún sentido, no puedo seguir considerándome trans y mis problemas de autoestima y de percepción de mi cuerpo no deben ser tratados con cirugías, porque es absurdo modificar mi cuerpo para que mi comportamiento sea aceptado. Gracias. Las redes sociales es un arma de doble filo, ¿no? Muchas veces ayudan, Internet, las nuevas tecnologías, pero por otro lado, puede incluso destrozarte. ¿Cómo de negativo y cómo de positivo crees que influyen las redes sociales si abordamos este tema, sobre todo en las menores de edad, los menores también? Y como no voy a tener más tiempo para hacerte más preguntas, pues ya cierro aquí para darte las gracias y reiterar otra vez la valentía y el buen hacer de hoy estar aquí. Seguro que hay mucha gente que sale con la cabeza de otra manera y eso siempre es de agradecer. Gracias. Muchas gracias a ti. Lo de las redes sociales es un tema muy complejo y los problemas psicológicos abordados en redes sociales se vio que en algunos casos puede tener un efecto de contagio social. Y lo voy a enlazar con el problema que hubo hace unos años, con la anorexia y la bulimia. La anorexia y la bulimia se encajan dentro de los trastornos de la conducta alimentaria que se definen por la dismorfia corporal. La dismorfia corporal se define como un rechazo hacia el propio cuerpo por considerar que no tiene la forma deseada. No sé si os suena esa definición, es la misma, la disforia de género, y esta problemática fue trasladada, fue contagiada de alguna forma a través de las redes sociales. Nadie niega que estas chicas estuvieran sufriendo. De hecho, todos conoceréis casos de niñas que le hayan pasado muy mal con algún trastorno de la conducta alimentaria, se conocen casos de niñas que han muerto, se conocen casos de niñas que yo conozco casos personalmente de chicas que ahora mismo tienen graves problemas físicos, de salud, precisamente por esto, y nadie niega que sufran. Pues lo mismo con la disforia de género. El decir que si tú no eres femenina, si tú eres una mujer no femenina y rechazas tu cuerpo, tu única solución es hormonarte y operarte, tiene un efecto de contagio social en el que la gente empieza a considerar eso como la única solución. Entonces, sí que es verdad que las redes sociales tienen el efecto positivo de normalizar realidades diferentes a las que conocemos,
pero también pueden tener el efecto contrario si no se manejan correctamente. Todos conoceréis TikTok. TikTok tiene un algoritmo matador en el que si tú das like a un vídeo, si tú das me gusta a un vídeo, automáticamente te aparecen vídeos de ese tipo. No es como Instagram, que te aparecen algún vídeo de vez en cuando, alguna foto de vez en cuando. Te aparecen todo vídeos de ese tema. Entonces, estar constantemente expuesto a esto es muy dañino para las adolescentes que puedan tener un comportamiento no normativo. Muchas gracias, señoría. Gracias, Nagore. Y es el turno ahora del grupo mixto. Dispone de 10 minutos, señoría. Bueno, o sea, tu intervención hoy aquí justifica un parlamento. Enhorabuena por el testimonio, que no te voy a preguntar nada porque estoy un poco emocionado. Gracias. Gracias. Pues es el turno ahora de Izquierda Unida. Un momentito. Sí, señora Ballena, cuando quiera. Gracias. Bueno, buenos días, Nagore. Muchísimas gracias. Bienvenida de nuevo y gracias por la valentía, ¿no?, de venir a comparecer, porque, bueno, en este momento no es precisamente fácil, y cuando no se está de acuerdo, parece, con esta ley, los insultos, como tú has dicho, están a la orden del día, cosa que, desde luego, no es tolerable en una democracia. En vuestra asociación, en Amanda, pues habláis siempre de la necesidad de que cualquier norma que regule un procedimiento de reasignación de sexo, muy especialmente a menores y adolescentes, pues debe ser particularmente garantista. Así, a grosso modo, ya has explicado mucho, pero ¿dónde centrarías tú lo más gordo de esas razones para justificar esta posición? Muchas gracias. A ver, las razones para justificar esta posición de prudencia vienen de la evidencia que hay sobre los efectos de la hormonación en las cirugías en las personas. La hormonación cruzada, así como los bloqueadores de pubertad, son tratamientos experimentales que se afirma que no tienen efectos secundarios negativos. Esto es mentira. Los bloqueadores de pubertad tienen efectos negativos muy graves, incluyendo la esterilidad o incluyendo la falta de un correcto desarrollo óseo o cerebral. Están las evidencias ahí. El fabricante de Lupron, que es el máximo bloqueador hormonal usado, se ha negado a incluir en el prospecto que es un bloqueador hormonal, porque no es un bloqueador hormonal, es un castrador químico que se utiliza con algunas personas adultas. No funciona como bloqueador de la pubertad. Otro aspecto que también es muy interesante en este punto es que antes se daban bloqueadores de pubertad en casos muy concretos en los que algunos menores presentaban la pubertad de una forma muy precoz, con 5 o 6 años, y había que pararla porque eso podía afectarles negativamente a su desarrollo físico y a su desarrollo emocional, psicológico y de todo tipo. Actualmente, para que se pudiera dar el bloqueador de pubertad, el niño o la niña tenía que tener una edad ósea, es decir, los huesos estuvieran desarrollados, como si tuviera 12 años, que se considera que ahí no habría tanto daño óseo. Óseo, por ejemplo, porque también hay daño cerebral, y eso sería otro tema, pero me voy a centrar en el óseo. Habría que tener una edad ósea de 12 años. Actualmente no se está midiendo eso. Se está dando bloqueadores de pubertad de forma indiscriminada a las personas que lo piden con consentimiento paterno. El problema que hay con esto es que, además de todo esto, antes se daba de forma, pues, con cuentagotas. Se daba muy poco tiempo, de una forma muy controlada, era un tiempo muy pequeño, una dosis muy pequeña, porque es extremadamente peligroso. Y ahora se está dando directamente.
conocéis casos, se está dando a menores como si fueran caramelos, no son caramelos, tiene graves daños. Consideramos que igual hay personas que lo necesitan, sí, igual hay personas que lo necesitan para poder vivir una vida plena, pero tiene que haber un seguimiento médico porque los daños pueden ser muy grandes. Y luego pasando a la hormonación cruzada, no sé, supongo que os lo imagináis, pero dar hormonas del sexo opuesto a una persona genera unos daños muy grandes. Por ejemplo, dar testosterona en mujeres genera problemas circulatorios, problemas musculares, problemas de dolores en la atrofia en la vagina y en el útero. Esto hace que las personas que toman, las mujeres que toman testosterona, llega un punto en el que lo más probable es que tengan que extirparse el útero, quieran o no, porque tienen tales dolores que tienen que hacerlo. Otro punto es el crecimiento anormal del clítoris, que os parecerá muy positivo si realmente quieres tener un pseudopene, pero realmente resulta muy doloroso para la persona y esto no es reversible. Al igual que otros problemas, como por ejemplo podría ser el circulatorio, que no se resuelve, problemas urinarios, el crecimiento del pelo no se puede revertir. Todas estas cuestiones son irreversibles y en la adolescencia hacer cambios irreversibles en el cuerpo es muy dañino, aparte de que estos cambios irreversibles son extremadamente dañinos. Los estudios están ahí sobre la hormonación cruzada, sobre los efectos que tiene. Hay personas que lo van a necesitar y van a firmar un consentimiento en el que digan: sé que voy a tener problemas circulatorios el resto de mi vida, sé que voy a tener una mayor probabilidad de tener un ictus, de tener un ataque al corazón, sé que voy a tener una mayor probabilidad de tener colesterol, de tener diabetes. Lo sé, pero quiero hacer esto porque soy una persona adulta que es capaz de dar su consentimiento y quiero vivir una vida plena y considero que esta es la única forma. Pero eso no es lo mismo en menores. Un menor no puede dar consentimiento sobre si quiere, o sea, sobre si acepta no tener un orgasmo. O sea, ¿cómo va a aceptar un niño de 12 años no tener nunca un orgasmo si nunca lo ha tenido? ¿Cómo va a aceptarlo? No sabe lo que es, no puede aceptarlo. Otro punto que considero muy importante explicar, si tú a un niño macho pequeño le empiezas a dar bloqueadores de pubertad y después le administras estrógenos, su pene no se desarrolla correctamente, aparte de todo el resto de problemas que va a tener de salud, su pene no se desarrolla correctamente. Si luego quiere hacerse una operación para tener una pseudovagina, una operación genital, la cual es extremadamente dolorosa y tiene grandes problemas, va a tener grandes problemas el resto de su vida, como por ejemplo, supongo conocéis el caso de Sandrita, Sandra homosexual no queer, habla de los problemas que tiene por haberse sometido a una vaginoplastia. Bueno, pues este niño no va a poder hacerla o va a tener que coger trozos de su intestino para poder hacerse la pseudovagina, porque como su pene no se ha desarrollado, no van a poder darle la vuelta a esa piel. Entonces, ¿qué hacemos? Que ese niño tenga que quitarse parte del intestino para hacerse una pseudovagina que ni siquiera va a ser funcional, que va a oler mal, que no va a servirle para nada. Es terrible. Sí. Más o menos en la asociación tenéis un porcentaje, ¿qué porcentaje de adolescentes que han iniciado un tratamiento de reasignación han acabado arrepintiéndose porque, lógicamente, no es reversible un tratamiento de reasignación de sexo? Eso también hay que decirlo. Más o menos tenéis un... ¿Sí? No conocemos el porcentaje exacto porque muchos de ellos están en proceso de arrepentimiento o todavía no lo tienen muy claro, y la mayoría de ellos no han iniciado un tratamiento hormonal precisamente porque los padres se han opuesto al tratamiento. Tenemos un montón de menores y como los padres se han opuesto a este tratamiento hormonal y médico, no han iniciado el tratamiento y tenemos un porcentaje creciente, no me acuerdo, no sé exactamente en qué porcentaje está ahora, sobre el 15-20% de arrepentimientos, de desistimientos, desistidores, no destransicionadores, y están empezando ahora a surgir los casos de los destransicionadores, personas o mayores de 16 años, mayores de 18 años, que ahora están intentando dar marcha atrás, pero todavía no están claros. Entonces no puedo darte un porcentaje exacto, pero lo veremos en 5 años. En 5 años habrá un porcentaje claro. Me gustaría, así brevemente, porque no nos queda mucho tiempo, saber tu opinión sobre qué papel crees que juega el machismo y la lesbofobia en el incremento de los casos de deseo de reasignación de sexo entre menores y adolescentes. En el caso de la lesbofobia, concretamente, que bueno, a mí me gusta separarlo de la homofobia, porque hacia los hombres homosexuales hay un tipo diferente de represión que hacia las mujeres homosexuales. Hacia los hombres homosexuales hay muchísima aceptación por parte de la sociedad, de hecho hay
todo tipo de series, hay todo tipo de inclusión por todas partes a los hombres homosexuales. Lo podéis ver en Netflix, hay un montón de series sobre hombres homosexuales. Sí que es verdad que tienen algún tipo de represión. Hay de vez en cuando un caso de un hombre homosexual al que le han pegado por ser homosexual. Pero hacia las mujeres homosexuales, hacia las lesbianas, hay un tipo de represión muy diferente. Hay una sexualización por parte de los hombres. Entrad a Pornhub y mirad la sección de lesbianas. No están miradas las lesbianas con el objetivo de agradar a otras lesbianas que ven pornografía, sino con el objetivo de agradar a los hombres. Las lesbianas no tienen relaciones sexuales de esa manera, es un hecho. No lo hacen así. No, está creado para contentar a los hombres, están sexualizadas desde la mirada masculina. Entonces, la represión que hay hacia las lesbianas es por un lado ese, y por otro lado, el hecho de que si tú eres lesbiana, te sales completamente de lo que la sociedad espera de ti como mujer, porque la sociedad espera de ti como mujer que tú quieras atraer a los hombres, que tú te sexualices para atraer a los hombres, que tú estés pendiente de la aprobación masculina. Una lesbiana no está pendiente de eso. La lesbiana se sale de todo eso, no quiere atraer a los hombres, no quiere sexualizarse para los hombres, no le interesa. Entonces, toda esta represión que hay hacia las mujeres, y en concreto hacia las mujeres lesbianas, hace que este porcentaje tan grande de lesbianas se consideren trans. Bueno, me queda muy poco tiempo, pero quería comentar, hay muchos vídeos en TikTok, podéis mirarlos si queréis, que dicen que toda chica lesbiana tiene una ex que ha transicionado. Hay uno muy fuerte con un montón de visualizaciones, miles y miles de likes. Dice, toda chica lesbiana tiene una ex que ha transicionado, y si no la tienes, eres tú. Es un hecho que un montón de mujeres lesbianas transicionan y la gente lo ve con normalidad. ¿Cómo vas a ver con normalidad que transicione por sexismo? Es que no es porque ellas realmente tengan un problema con su cuerpo, es por la represión que hay hacia ellas. Muchas gracias, Nagore. Muchas gracias. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Nagore, por tu testimonio. En una sociedad plural y diversa hay pluralidad y diversidad de opiniones. Y, por lo tanto, eso pues tenemos que escuchar. Te escuchamos a ti y escucharemos después a otras mujeres y hombres que vendrán a exponer a esta Xunta General su opinión y su visión diferente. Lo que sí te puedo decir que te entiendo perfectamente cuando hablas de los insultos, descalificaciones y presiones en las redes sociales, porque yo lo sufro cada día también, igual que tú. Por publicar un artículo apoyando la ley trans, recibí 1000 insultos y amenazas de muerte y descalificaciones. Por ser un varón cis que hizo un máster en género y diversidad y tener una posición, pues también soy señalado, perseguido, marginado. El machismo funciona a todos los niveles, desgraciadamente, y las actitudes están en todos los ámbitos. Te agradezco mucho tu opinión. Espero que sirva justamente para que aprendamos y entendamos los argumentos que se ponen aquí y no para que se utilicen las personas en la batalla ideológica o política. Por lo tanto, muchas gracias. Tomo buena nota, porque además queda grabado, de cada cosa que dijiste para que podamos debatir, discutir y analizar. Y te aseguro, y vas a tener también la posibilidad que vendrán otras mujeres, hombres, a esta Xunta General a expresar también otros puntos de vista, porque dará lugar al reconocimiento que yo creo que es fundamental, que en Asturias haya una ley donde se reconozcan los derechos de las personas LGTBI+ y trans, como la tiene que haber y la hay en todas las comunidades autónomas, menos Castilla y León y Asturias, y como la va a haber en el Estado. Así que te agradezco muchísimo tu opinión, te agradezco muchísimo tu claridad de exposición y tu visión sobre este tema. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Vale, perdón. Muchas gracias. Condeno, la verdad, que todo tipo de discurso que critique y que amenace a otras personas de esta forma personal, considero que no es propio ni de una democracia ni de una humanidad normal. Considero que no se debería hacer esas cosas, pero también considero que no es mi opinión y no es la opinión contraria, sino que hay que hacer caso a la ciencia y hay que hacer caso a la evidencia científica. Por lo tanto, por mucho que yo hable, por mucho que hablen otras personas, considero que a lo que se debe hacer caso al final es a la evidencia científica y a los datos reales que hay sobre las cuestiones. Entonces, considero que va a estar muy bien el debate que haya con el otro punto de vista, porque el debate es sano y precisamente enfrentar
estudios y enfrentar evidencia va a ser lo que nos lleve a una ley trans que garantice los derechos de todas las personas. Totalmente. El objetivo, como siempre, es escuchar a la ciencia y, sobre todo, fundamentalmente, buscar la felicidad de las personas, que todo el mundo se encuentre bien. Y lo que no podemos hacer, bajo ningún concepto, es utilizar el dolor, el sufrimiento, el padecimiento de nadie para hacer política. Por lo tanto, te agradezco mucho que estés aquí, muy amable. Muchas gracias, señoría. Pues es el turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, presidenta. Bueno, darte las gracias, Nagore, igual que han hecho los compañeros, por la valentía de venir y contarnos tu experiencia. Yo quería preguntarte así brevemente, aunque en parte, bueno, a la primera pregunta que te iba a hacer ya en parte la has contestado, entonces te quiero preguntar tu opinión, porque en la dicotomía entre la terapia exploratoria y la hormonación directa, hablabas tú de que cuando pides argumentos se recurre más a una política de la cancelación que de la argumentación, ¿no? Porque yo te iba a preguntar cuáles son los motivos que están detrás de la oposición a esa terapia exploratoria, que en principio debería ser algo que entra dentro del sentido común, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de personas de tan corta edad. Si no se te están dando a ti hasta ahora, en tu experiencia, ¿por qué crees que es? Hay una opinión curiosa, pero existe, de que si defendemos la terapia exploratoria, lo que estamos defendiendo es que a la persona se le niegue su identidad y se le diga que está equivocada y que no debe pensar eso que piensa. Digo equivocada porque es un hecho que la terapia exploratoria no funciona de esa manera. La terapia exploratoria no pretende que la persona deje de considerarse trans. La terapia exploratoria solo pretende mirar qué problemas psicológicos previos puede tener. También puede que no los tenga y puede que tenga clara la transición. En ese caso se le va a apoyar en la transición. De eso va la terapia exploratoria. Pero en el caso de que los tenga, se trata de tratar esos problemas previos antes de llevar una transición. Lo que pasa es que hay mucha gente que entiende esto pues, de esa forma, de negar la identidad de la persona, porque afirman que si una persona quiere hormonarse, automáticamente lo tiene claro. No hay ninguna cosa que esté llevándole a pensar eso externa, diferente a una identidad interna que surge de su interior. Entonces, el argumento es no argumentar. El argumento es decir que estamos defendiendo algo que no estamos defendiendo. Al final, el argumento es mentir sobre lo que nosotros mismos estamos diciendo que no estamos diciendo. Realmente no existe. Yo de momento no me he encontrado con ningún argumento que me explique por qué dicen que nosotros estamos negando la identidad de las personas, ni uno solo. Entonces, considero que es una pregunta interesante, siento no poder responderla, pero no hay respuesta, lo siento. Gracias. Y la hago un poco con esto. Claro, aquí el problema es que estamos hablando de situaciones en edades muy tempranas, ¿no? Y yo no creo que hiciste alguna referencia a ello, o no estoy seguro. Si tienes datos o tienes conocimiento de casos, si no se interviene de ninguna de las dos maneras, que supongo que sería lo que pasaba habitualmente en generaciones anteriores, ¿no? ¿Cómo acaban estas situaciones? Al menos en la mayoría de los casos, o si tienes alguna información al respecto. Es decir, si se deja la situación como está sin intervenir, ni con terapia, ni con hormonación, ¿cómo suele terminar la situación de estas personas? No hay datos sobre ese punto concreto. Bueno, por varias razones. La primera, no hay datos tampoco exactos sobre las destransiciones ni sobre los desistimientos, porque se esconden a través de las instituciones, se niegan, se esconden y se cancelan. Entonces es imposible tener datos. Y luego, por otro lado, esto que me dices de los datos sobre cómo sería si no hay ningún tipo de intervención, no hay datos porque no se recoge a estas personas dentro de ninguna estadística de ningún tipo, porque no hay ninguna asociación de personas con disforia sin tratamiento, y aparte considero que sería muy peligroso hacer este tipo de estudios, al igual que, por ejemplo, cuando se hace un estudio sobre medicación en depresión, no se puede dejar al grupo control sin ningún tipo de medicación por el riesgo de suicidio. Entonces, en otros problemas psicológicos no se puede hacer un grupo control de si no haces ningún tipo de intervención, porque la disforia de género supone un gran sufrimiento, un gran rechazo hacia el propio cuerpo. Entonces, sí que sería interesante saberlo como interés científico,
pero es imposible hacer un estudio de ese tipo precisamente por dejar a las personas sin ningún tipo de ayuda, ya sea una disforia de género clásica que venga desde la infancia o una disforia de género de inicio rápido que empiece durante la adolescencia. El sufrimiento es muy fuerte. Entonces, sí o sí hay que hacer terapia exploratoria, terapia esperatenta o terapia afirmativa. Realmente no está solucionando nada, pero hay que hacer algún tipo de terapia, hay que hacer algún tipo de seguimiento para que la persona pueda vivir feliz, o que la persona pueda desarrollarse y pueda no tener síntomas depresivos, ansiosos, incluso ideación suicida. Considero que es importante. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta a raíz también de lo que comentaste al principio de tu propia experiencia de situaciones de acoso. ¿Qué opinas tú cómo se debería abordar esta primera fase de este tipo de situaciones en la escuela, en los colegios, para poder apoyar y evitar que se produzcan este tipo de situaciones de acoso en situaciones como la que tú pasaste? ¿Te refieres al caso de acoso después, al desistir? No, me refiero a las situaciones de acoso que, por ejemplo, que comentaste tú que sufrías al principio, cuando empezabas a no sentirte conforme con tu cuerpo y entonces te empezaban a insultar. Digamos que es un poco como el principio de la fase, que es precisamente además cuando son las edades más cortas y cuando todavía no se sabe muy bien lo que está pasando y no se ha abordado el problema. Entonces, ¿cómo crees tú que se debería abordar desde la escuela esas situaciones para evitar que se produzca el acoso? Sí, pues es muy interesante eso que comentas, porque actualmente los protocolos de bullying no están funcionando. Es un hecho que no están funcionando porque muchas veces se conocen, bueno, supongo que todos conoceréis casos de bullying, y muchas veces desde los centros lo que invitan es a que la persona que recibe el bullying, la persona a la que le hacen bullying, se vaya. Y que las personas a las que hacen bullying les dicen, oye, muy mal, no están funcionando los protocolos de bullying. Hace falta revisarlos y rehacerlos para que haya una protección real para las víctimas. Así como el control no se puede eliminar de un día para otro los estereotipos sexistas que caen sobre hombres y mujeres, pero hace falta un control sobre todo esto y enseñar a los niños desde pequeños que si un niño quiere llevar el pelo largo y ponerse un vestido y llevar una diadema y ser un hada, que no hay nada de malo en ello, que eso no está reservado a mujeres, que los niños pueden ser princesas y las niñas pueden ser caballeros. Entonces yo creo que es importante hablar de estos temas desde una infancia muy temprana, y eso evitaría los casos de bullying hacia las personas que no se ajustan a la feminidad o a la masculinidad y que caen en estereotipos, pues caen no en la forma negativa de la palabra, sino se ajustan más a estereotipos del sexo contrario, por ejemplo. Y bueno, revisar los protocolos de bullying, y yo creo que también el hecho de hacer una mayor prevención, una mayor intervención sobre personas que tienen trastorno espectro autista o TDAH o tienen altas capacidades, también previene el bullying que se hace sobre estas personas o les ayuda a estas personas a defenderse mejor, porque entienden mejor pues las relaciones sociales y pueden expresarse mejor, defenderse mejor y hacerse entender mejor. Entonces yo creo que una unión de todas estas cosas sería lo ideal. También considero que es muy complicado todo a la vez de golpe, pero de momento revisar los protocolos de bullying me parece muy necesario, y los estereotipos sexistas que les estamos enseñando a los niños desde pequeños también hay que revisarlos ya. Muy bien, pues muchas gracias. No voy a hacer más preguntas. Gracias, señoría. Pues es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, Nagore. Antes de nada, también desde mi grupo parlamentario queremos agradecerte la presencia hoy aquí en la Cámara y, bueno, transmitirte que nos ha parecido muy interesante tu comparecencia. Por parte de nuestro grupo hemos tomado buena nota de tus conclusiones, tus opiniones expuestas durante la comparecencia. Y, bueno, comentar nada más que, como todos ustedes saben también, el Gobierno del Principado de Asturias está tramitando la ley LGTBI, que no es una ley trans, es una ley necesaria porque versa sobre todo en los derechos y garantías del colectivo LGTBI y sus familias. Como tú bien has dicho, las familias también forman una parte importante de esta problemática. Y para nosotros la ley LGTBI del Principado de Asturias abarca todos los ámbitos sociales con un enfoque transversal en el marco de las competencias autonómicas. Lógicamente no podemos salirnos de las competencias autonómicas, y reconoce la diversidad y refuerza las condenas
la condena social de las conductas discriminatorias. Y, como saben también, actualmente el anteproyecto de ley ya está publicado en la página Asturias Participa, se encuentra en fase de información pública y puede recibir alegaciones o opiniones de cualquier colectivo o cualquier persona que desea aportar algo al nuevo texto. Una vez se finalice ese proceso, pues llegará a la Cámara y seguiremos debatiendo, porque yo creo que, como decías, es importante debatir, es importante contraponer posiciones, y por parte de nuestro grupo parlamentario pues estamos abiertos siempre al diálogo y al debate tranquilizador y sosegado. Nada más, reiterarte el agradecimiento hoy tanto de tu exposición como de las respuestas dadas. Creo que ha sido muy interesante, muy esclarecedor, y no vamos a hacer uso del turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Pues muchísimas gracias, Nagore. Ha sido un placer tenerte aquí y contar con toda la información que nos has transmitido. Muchas gracias. Gracias de verdad.